ingeniería clínica en México, ¿no? El modelo dijo que para el viernes, ¿no? Era el de academia médica o algo así. Ok, entonces el del... Pero de hecho estábamos viendo que el de academia médica y el de modelo son iguales, nada más el de modelo DIV tiene 2 páginas más, creo. Pero no dice exactamente lo mismo. No son ni los mismos autores. Están confundiendo tal vez. Tienen este artículo que era el modelo de un departamento de ingeniería clínica. Ok, probablemente mencionen cosas muy semejantes, pero, bueno, es que aquí está el último, el capítulo 5 y 6, pero no son iguales, o sea, era esta que son pues 2 páginas y media, y luego que sí es el mismo que el otro, que se los dividí en que era un centro médico, ingeniería clínica en un centro médico académico. Eso, a eso te refieres, supongo, pero el capítulo 5 y el 6 son diferentes. Entonces, ¿qué vieron sobre la parte del departamento de ingeniería biomédica? ¿Qué vieron, Rocío, Nayeli? Por ejemplo, en cuanto al staff, ¿quiénes forman parte del departamento de ingeniería biomédica? Nayeli, creo que le pregunté. Doctora, ese documento que tiene ahí nos lo dejó para el viernes. Bueno, entonces leyeron ¿Sí? Sí, así es. Y leyeron entonces también. Sí. Sí. Bueno, de la parte de como un resumen desactualizado de lo que es la ingeniería clínica en México, vamos a ir hablando un poquito sobre, pues, toda la parte de diferentes cuestiones que mencionan aquí, ¿no? Como la infraestructura de los hospitales, ingenieros biomédicos en hospitales. ¿Ahí qué les dicen de la sección de ingenieros biomédicos en hospitales? ¿Qué nos puedes decir, Lucía? Bueno, de lo que recuerdo ahorita, el ingeniero biomédico en un hospital, pues ahora sí que, bueno, puede desarrollarse como en muchas cosas, ¿no? Puede contribuir ampliamente pues en el hospital. Algo que me llama mucho la atención, pues era que un ingeniero biomédico, pues debía estar capacitado pues para atender diversos problemáticas que haya con el equipo, los dispositivos médicos, y también pues podría ser que le tocara pues ahora sí que dar capacitación o enseñar a otro personal para el uso correcto de los mismos, de los dispositivos. Bueno, aquí les habla en esta sección de funciones principales que hace un ingeniero biomédico en el hospital, y la importancia de, por ejemplo, de los
de realizar todo este tipo de actividades. ¿Y qué problemáticas se pueden encontrar, no? Por ejemplo, que el equipo médico no trabaje adecuadamente por falta de consumibles, o que no se ha instalado, que este nuevo programa se ha instalado porque no se han coordinado las áreas involucradas, o que no se requería el equipo, ¿no? Que no era una necesidad primordial, entonces nadie lo usa. Y la falta de programas de mantenimiento al equipo, ¿ok? Entonces, estos problemas que pueden surgir en los hospitales, pues esperaría que disminuyeran o incluso no se presentaran, pues si hay un ingeniero biomédico en el hospital. Y también les menciona, por ejemplo, a quién le reporta, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería Clínica. Es un porcentaje bajo que le reporta directamente al director. Le pueden reportar, al director médico, le pueden reportar al director administrativo, y también es pocos el porcentaje que, por ejemplo, sí puede ser el caso que el Departamento de Ingeniería Biomédica le tenga que reportar al Departamento de Mantenimiento o incluso al de Investigación. Y obviamente les menciona con qué áreas del hospital pues se va a involucrar, dado que el uso de tecnología es importante dentro del hospital. Y además les menciona qué tipo de actividades puede realizar el ingeniero biomédico dentro de los hospitales. Que algunas ya las hemos mencionado, ¿no? Como establecer las necesidades para nuevas tecnologías, esta parte de planeación e investigación de nuevos productos, la parte de la evaluación antes de realizar una compra, que es muy relevante y debería, o sea, podría no hacerse, pero debería de ser obligatoria. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del ingeniero biomédico pues es exactamente evaluar cuál es la mejor tecnología para cubrir la necesidad que se tiene. Participar en el comité de adquisiciones. Muchas veces el ingeniero biomédico no toma la decisión de qué equipo se va a comprar o de si se compra o no se compra. Generalmente no es su decisión. Ni en hospitales públicos ni en hospitales privados. Pero hay un comité de adquisición. ¿Cuál es la responsabilidad del ingeniero biomédico? Parecida a la de la CNTEC, ¿no? Emitir sugerencias y recomendaciones con evidencia sobre cuál sería la mejor tecnología. Y en el caso de que el ingeniero biomédico sea testigo de que se va a adquirir una tecnología que no es adecuada, tiene que dar su opinión. Siempre no es una opinión que tiene que estar fundamentada. Entonces, por ejemplo, si el ingeniero biomédico sabe que esa tecnología tiene muchos problemas, pero solo lo sabe porque a lo mejor antes trabajó en una empresa y le daban servicio a esos equipos, pero eso no es suficiente, tiene que tener evidencia, es decir, tiene que fundamentar su opinión, tiene que dar pruebas de que esa podría ser una decisión inadecuada. ¿Y cuál sería el trabajo del ingeniero biomédico? Tratar de convencer, tratar de persuadir de que no se lleve a cabo la decisión correcta, ¿sí? No obedecer y ya. Obviamente va a haber diferencias de intereses, posiblemente, pero la responsabilidad del ingeniero biomédico a través de decisiones fundamentadas de evidencia debería de tratar de persuadir si
se da cuenta de que la compra no es la más adecuada, ¿no? Desde tal vez que no cumple la necesidad por completo, que no es el mejor precio, o que no es el mejor proveedor, ¿no? Etcétera. Porque a veces también es esa parte, no solo la tecnología, sino también todo el proceso de licitación. Hay varios proveedores, entonces puede haber varios participantes en la licitación, es decir, que quieren vender el equipo médico. Puede ser el mismo equipo médico, pero tal vez la diferencia es, por ejemplo, el tipo de contrato que están haciendo. A lo mejor un vendedor ofrece el equipo y ofrece una cantidad de tiempo de garantía y ofrece los mantenimientos preventivos durante varios años y algunas refacciones incluidas, por ejemplo. Y a lo mejor el otro, ok, incluye su garantía, preventivos, pero no incluye refacciones, ¿no? Por ejemplo. O el tiempo de garantía es menor. Entonces, todos esos detalles deben de evaluarse. Por eso es que se somete a un proceso de licitación. Estos procesos de licitación son principalmente para hospitales públicos. Y obviamente, para emitir la licitación, se tiene que investigar qué características quiero que cumpla la tecnología. Pero entonces, por ejemplo, en un hospital privado, aunque no se lleve la licitación, eso no quiere decir que no se va a hacer la investigación y el ingeniero biomédico no tiene la responsabilidad de dar información sobre la evaluación de esa tecnología. Aquí es importante que mencione que a veces es solamente como observadores. Podrá haber comités de adquisición muy estrictos, principalmente tal vez en el ámbito público, en el sentido de que en el ámbito público el ingeniero biomédico del hospital general no decide y a veces tampoco tiene intervención en qué tecnología se va a comprar, porque a veces eso llega de nivel central. A nivel central se decide, vamos a comprar máquinas de anestesia para todos los hospitales de ISSSTE, por ejemplo. Y entonces a nivel central habrá un comité que decida, pero dentro de ese comité se debería de tratar de que existiera alguna opinión de algún ingeniero biomédico. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí por hacer? Tratar de que como ingenieros biomédicos, esas figuras de ingenieros biomédicos estén en esos puestos, que se toman esas decisiones, formar parte de esos comités. Y si en muchos casos los hay, ¿no? Hay ingenieros biomédicos que forman parte de toda esta parte de gestión de tecnología a nivel central, en las grandes instituciones de salud pública principalmente. En la parte privada, pues van a ser más pequeños la toma de decisiones, porque generalmente son hospitales privados. Podría haber cadenas de hospitales privados, pero generalmente son individuales. A lo mejor el Grupo Ángeles, que sí hay en varios estados de la República, pero habría que ver cómo realiza esta parte de adquisición de tecnología. Si es, por ejemplo, igual a nivel central o es más independiente por hospital, ¿sí? Voy a tratar de investigar, por ejemplo, con egresados que trabajan ahí en Hospitales Ángeles. Pero a nivel público, generalmente esas decisiones son tomadas a nivel central. Entonces, ¿cuál es el trabajo de, por ejemplo, si yo como ingeniero biomédico trabajo en un hospital de ISSSTE y sé que se va a comprar equipo, tengo que informarme, tengo que saber desde antes que se está pensando comprar ese equipo, ¿sí? Entonces, mucho del trabajo del ingeniero biomédico en un hospital es estar investigando información de todo tipo. No de forma fácil y fluida va a llegar la información al ingeniero biomédico. La parte
transferir dispositivos a alguna ubicación del hospital donde van a ser utilizados, eso es importante. Verificar la instalación y obviamente hacer actividades de entrenamiento, no solo de usuario, o sea, capacitación de usuario para médicos y enfermeras, sino también para los propios integrantes del Departamento de Ingeniería Biomédica, porque obviamente el ingeniero biomédico tiene una formación, tendrá algún tipo de experiencia, pero no va a llegar a un hospital y va a saber absolutamente todo de absolutamente toda la tecnología. Tendrá la mejor experiencia particular en algún tipo de tecnología. O a lo mejor tiene muy poca experiencia, igual en otro hospital, pocos años, 2 años, 3 años de experiencia, y entonces no tiene una amplia experiencia y habrá tecnología que conozca su principio de funcionamiento, pero probablemente nunca la ha manejado. Entonces, este tipo de capacitación también técnica a los propios integrantes del Departamento de Ingeniería Biomédica, pues es importante. Toda esta parte de gestionar cuestiones de garantías y mantenimientos preventivos y correctivos cuando existe un contrato con alguna otra empresa. Si la empresa no cumple, obviamente pues hay una penalización, ¿no? Por ejemplo, si en el contrato dice que debe dar mantenimiento preventivo cada 6 meses y se le pasa a los 6 meses, pues el hospital podría tomar alguna acción legal porque no está cumpliendo el contrato. Pero no voy a esperar yo como ingeniero biomédico a que se cumplan los 6 meses y no me ha llamado, y entonces le doy permiso de 1 o 2 semanas a ver si me llama. Yo como ingeniero biomédico soy responsable de ver que los contratos se lleven a cabo de forma adecuada, entonces tengo que tener toda esta parte de gestión de documentación de garantías y contratos de servicio a tecnología médica muy bien organizada, y tengo que estar como ingeniero biomédico revisándolo continuamente para que no se me pase que llamarle a la empresa para que venga a darme mantenimiento al equipo, ¿no? Cuando son, por ejemplo, preventivos o garantías. Cuando es correctivo, pues obviamente le tengo que hablar a la empresa si es que está en contrato. Toda la parte de revisión de aspectos de seguridad y toda esta parte de evaluar el desempeño, la productividad y la calidad del servicio que se está dando. Esto también es a veces complicado. Por ejemplo, para un jefe de ingeniería biomédica a veces tiene tanto trabajo y no tiene tiempo de decir: estamos teniendo un buen desempeño, cómo está haciendo nuestra productividad, cómo ha sido, por ejemplo, la productividad a lo largo del año del Departamento de Ingeniería Biomédica, pero eso se tiene que ir dando con el tiempo. ¿Qué creen que les ayude si ustedes fueran jefes de un departamento de ingeniería biomédica, qué les ayudaría a tener pues un buen control del departamento de ingeniería biomédica? Además de una secretaria. Un buen personal, incluidos los ingenieros clínicos y los técnicos. Ok, pero ¿cómo le haces para evaluar que tus ingenieros son buenos? Con capacitaciones. Pues es como los alumnos, yo les puedo enseñar. Hacer encuestas de satisfacción. ¿A los ingenieros? No, pues al equipo médico o a lo mejor algún paciente que usó un equipo, cómo se sintió con el equipo. ¿Creen que a los pacientes? ¿Qué le preguntarían al paciente? ¿Qué le preguntarían al paciente? ¿Quién dijo que encuestas a los pacientes? Yo. ¿Qué se te ocurre preguntarles?
Hasta ahorita no se me ocurre nada. Sí, creo que sería más bien enfocado como a los médicos, a las enfermeras. Ok, ¿qué les preguntarías a los médicos, por ejemplo, Aurea? Y luego vamos con sus están levantando la mano. Ah, pues sí, ellos han tenido problemas con un equipo, sí, sí saben bien cómo usarlo, qué creen que podría hacer el departamento para brindar un mejor servicio. Ok. Y si lo hacen, así se hacen su trabajo rápido. Ya. Esa parte hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque, ¿qué es rápido? O sea, va a ser, por ejemplo, un mantenimiento preventivo de monitor de signos vitales, tal vez lo pueda hacer en 1 hora, pero el mantenimiento preventivo de una máquina de anestesia no lo voy a hacer en 1 hora. Y entonces, tener una pregunta como el ingeniero biomédico hace su trabajo rápido es ambiguo, ¿no? Entonces, las encuestas pueden ser muy ambiguas. Entonces, sí, una forma sería hacer encuestas a los médicos y enfermeras, pero tendrían que ser preguntas muy orientadas, donde no haya ambigüedad y donde sí me dé la información que requiere. José Manuel, ¿qué quieres participar? Ah, no, ya se lo Creo que la clave sería tener una muy buena comunicación con todo el personal médico en general, desde los médicos especialistas que utilizan grandes equipos hasta las enfermeras que utilizan los equipos más sencillos, desde temas desde el funcionamiento del equipo hasta cómo se comporta el personal que lo lleva o el personal ingenieril. Pero es igual, yo me estoy comunicando con mis ingenieros, con el personal clínico, pero ¿cómo evalúo? O sea, ok, me dicen, ¿no? Que todo va bien, o si hay una falla y todo, pero ¿cómo? O sea, es el ejemplo de yo puedo enseñarles a ustedes, les puedo dar información y les puedo explicar cierta información. De eso a que ustedes ese conocimiento lo adquieran, hay un gran camino, ¿no? Entonces la forma, por ejemplo, de evaluar que adquirieron ese conocimiento tal vez no sea la mejor, pero es un examen, donde yo tengo un resultado. Así es en todo, en todas las cuestiones. Tengo que tener formas de cuantificar, ¿no? Entonces, ¿cómo cuantificarían el desempeño, la productividad, la calidad del servicio, etcétera? ¿Quieres decir algo, Alejandra? Sí, bueno, a mí se me ocurre que podría ser tal vez llevando un registro del trabajo, por ejemplo, de cada ingeniero, donde en su día laboral, por ejemplo, si hace una revisión en cierto equipo, registre qué equipo fue, qué revisión se le hizo y si se le necesita dar mantenimiento. Así se puede ver, por ejemplo, la cantidad tal vez de equipos a los que se le hizo revisión o el tipo de reparación que le dio y si funcionó o no funcionó, algo por ahí. Ok. Lázaro. No sé si me escucho bien porque yo escucho medio cortado, pero iba a mencionar las auditorías, porque todos esos registros deben de que se hizo mantenimiento, pues deben de quedar registrados, pero con las auditorías Sí, pero si no tengo nada de cumpliendo en orden, así, los protocolos. me lleva, o sea, más bien, todo eso lo debo de tener para en caso de tener una auditoría. Entonces, imagínate que no tengo registro de nada y me hacen una auditoría, ¿no? Más bien, todo Ah, sí, por eso. de registros sirven para conocer desempeño, productividad, y eso sería información que se tiene en caso de una auditoría, pero no es que la auditoría me sirva para mejorar mi desempeño y mejorar mi productividad. No, Sí. no, sí, por eso me refería solamente a que la auditoría es la evaluación como final, pero hay que tener listo todo lo demás, los No, protocolos. no necesariamente tiene que haber una auditoría, ¿no? Por ejemplo, hay certificaciones o simplemente el rendir cuentas a tu director. Entonces, no necesariamente tiene que haber forzosamente una auditoría.
para que lleve a cabo todos estos procesos. Susana. Bueno, nada más como complementando un poquito la idea de Alejandra, pues si ya se tuviera un registro de qué equipos repara cada ingeniero, creo que sería relativamente sencillo encontrar que, por ejemplo, si un ingeniero evaluó un equipo y a la semana vuelve a fallar, pues es obvio que el ingeniero no está haciendo bien su trabajo o hay que checar ese equipo. Sí, entonces si se dan cuenta, ustedes empiecen a pensar qué información tengo que recabar para decir, mi ingeniero está haciendo bien los mantenimientos o, por ejemplo, lo que dice Susana, el equipo se vuelve a descomponer en un mes porque el ingeniero hizo mal el servicio o porque el equipo requería una refacción y no se le puso y entonces pues es obviamente entendible que se descomponga en un mes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en su hojita de papel o en su registro que tienen de qué hizo el ingeniero biomédico y solo se ponen a ver números de cuántos equipos reparó el ingeniero biomédico, cuáles y cuál fue su siguiente, por ejemplo, correctivo, y no toman en cuenta la parte de cómo las notas, ¿no?, del equipo, de que a lo mejor se necesitaba una refacción y no se le colocó, y esa es la causa por la que el equipo está necesitando otro mantenimiento a una fecha muy cercana. Eso no me va a dar información, me va a dar información, pero alguna de la información que está ahí, si no considero todas las variables, va a ser equivocada, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de qué preguntas yo tengo que hacerme, qué datos tengo que recopilar y cómo lo voy a evaluar, es decir, qué número, qué índice voy a obtener al final para decir mi desempeño fue bueno, por ejemplo, cuántos correctivos hicimos en este año de tal equipo, o en los primeros 6 meses y en los siguientes 6 meses, ¿no? O si no había plan de mantenimientos preventivos para un equipo y se incorporó el plan de mantenimientos preventivos, ¿qué impacto tiene ese plan de mantenimientos preventivos? Entonces, todo ese tipo de cuestiones de recabar información podría ser muy tedioso, ¿sí? Y se aplica para todo, cualquier empresa, la universidad tiene que recabar información. Por la parte de, por ejemplo, certificaciones o auditorías. La parte preocupante es la auditoría, ¿no? La parte de certificación, pues si no pasas, pues ya no te certificaste y ya. Pero entonces tengo que estar recabando información de forma muy específica y muy controlada para que la información no se confunda. Y probablemente a veces todos esos procesos, si tengo que reparar el día de hoy 6 ventiladores, pues no me voy a poner a pensar en qué medios, dedicarle una hora al día a pensar qué información puedo empezar a recabar para que mi departamento de ingeniería biomédica esté preparado, por ejemplo, para una certificación a largo plazo. ¿Sí me explico? Son procesos que muchos departamentos de ingeniería biomédica no se ponen a pensar porque, uno, porque pues es trabajo adicional de mucho trabajo que se tiene, pero otra vez son actividades que debe realizar un ingeniero biomédico, ¿sí? Porque no es técnico. Entonces, el mensaje que voy a estar dándoles todo el curso es ese, que tengan muy en cuenta las actividades que realiza un ingeniero biomédico dentro de un hospital. No solo se dedica a reparar equipo médico, sí puede consumir mucho de su tiempo el estar atendiendo fallas de equipo, pero a veces no tanto porque hay muchos equipos que están en contrato. Pero como biomédicos, tienen que, aunque no sean los jefes, empezar a decir qué más puedo hacer porque este departamento de ingeniería biomédica funcione de forma óptima. Y uno de esos puntos es generar documentación para evaluar el desempeño de mis proveedores, de mis ingenieros, del departamento de ingeniería biomédica, el desempeño de las capacitaciones, ¿sí? Es difícil que yo le haga un examen a los médicos y a las enfermeras, no me van a mandar a volar, porque
tengo que tener también mucho cuidado con el trato con médicos y enfermeras. Ahí va a haber personal clínico muy amable y que respetan y saben cuál es el papel del ingeniero biomédico dentro de un hospital, pero va a haber muchos que no tienen un buen recibimiento a la parte de ingeniería biomédica porque a veces no les gusta que les digan cómo se tienen que hacer las cosas, por ejemplo, si las estaban haciendo de forma incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Hay que desarrollar habilidades de asertividad para poder relacionarse de forma adecuada con el personal clínico. Pero entonces, ¿cómo evalúo, por ejemplo, que una capacitación funciona de forma adecuada? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes van a dar una capacitación y su jefe les dice, pues, ¿cómo me aseguras que la capacitación fue buena? ¿Qué se les ocurre proponerles a su jefe? Giancarlo. ¿Un examen? Ok. ¿Le haces un examen a los médicos y a las enfermeras que capacitaste? Sí. ¿Cuál será, Giancarlo? Sí, sería pues un examen antes de la capacitación y posterior a la capacitación se les voy a aplicar el mismo examen y se compararía pues las respuestas. Ok, piensen en esto. Ustedes, vamos a hacer clases muestra de cuando dan ustedes una capacitación, no de equipo médico, de algo, de una computadora. Y yo le voy a pedir a ustedes que hagan el papel de personal clínico, pero nunca se ponen mucho en su papel. Entonces yo voy a hacer el papel de director médico, de enfermera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas situaciones, ustedes llegan a la capacitación, incluso que sean personal del hospital. Primera es agendar la capacitación, ¿no? En un horario adecuado, que no sean horas en las que hay mucho trabajo, tienen que ser varias capacitaciones porque no pueden dejar el servicio sin gente. Entonces, ok, ya se tiene un horario y empiezan a hablar, ustedes se emocionan con su capacitación y es una capacitación de monitor de signos vitales y les empiezan a decir pues que es la señal de electrocardiograma, todo eso, y ellos ya lo saben, ¿no? Entonces, no va a faltar quien diga, oye, yo nada más tengo 20 minutos para la capacitación. Si en 20 minutos no me dices lo que realmente importa, yo me voy a ir, ¿sí? Va a haber la enfermera de que cuando empiezan a preguntar de cómo conectar el cable para medir presión, la saturación de oxígeno, las preguntas, el bombardeo de preguntas de realmente que no saben hacer las cosas. Entonces, y además ustedes van a llegar con la propuesta de, bueno, buenos días, yo voy a darles la capacitación sobre el monitor de signos vitales y antes de empezar les voy a hacer un examen. ¿Cuánto les gusta que dure el examen? No sé, tal vez 5 preguntas. Ahora, el punto es que lo van a hacer escrito, ¿no? Entonces, ¿qué le van a preguntar? ¿Sabes cómo se prende el monitor de signos vitales? Le van a contestar que sí. ¿Ok? Si el examen pasa de escrito, ¿sí? Y si luego el examen al final, si la pregunta 1 era, ¿sabes todas las señales que puedes medir con el monitor de signos vitales? ¿Conoces todos los cables y dónde se conectan? Si dijo que no y al final dice que sí, es como con sus exámenes, ¿no? Más en esta forma virtual, yo les hago un examen con preguntas abiertas y ustedes me contestan y me contestan a la perfección. Y lo primero que yo pienso, que casi siempre es cierto, es, pues copiaron, ¿no? Y luego les pregunto de forma oral y ya no se sabe la respuesta. Yo no le puedo hacer un examen oral al personal, porque es lo mismo que pasa con ustedes. A veces algunos profesores hacemos exámenes orales, pero que nos vamos a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, los médicos y las enfermeras no tienen tiempo, su tiempo es muy valioso, se va a buscar que haya tiempo para la capacitación, pero un examen no es viable. Aparte de que van a decir, ¿por qué me vas a evaluar? ¿No? Pueden decirles eso. Ok, Iván. ¿No es más como una evaluación a largo plazo? Por ejemplo, lo que está diciendo de que no se tiene mucho tiempo para las capacitaciones, de que tengan un examen pre y uno post.
pues sí, es cierto de que no existe mucho tiempo en los trabajadores, pero por ejemplo, me imagino yo que si fuese un director de biomédica, pues veo qué cosas me hacen falta o qué le hace falta a mis técnicos. Entonces, digamos que hay una máquina que no saben operar, que no saben manejar en un mes. Entonces, yo busco una capacitación, los mando y ahí es donde veo los resultados a largo plazo, como dentro del siguiente mes de la capacitación, pues sí se siguen presentando los mismos problemas o ya no. Ok, estábamos hablando Entonces me de... iría más como... Sí, continúa. Sí, de que pues en vez de comprobar como nosotros en clase, de que usted nos enseña hoy y la siguiente semana tenemos examen, sería más como no sé si llamarlo, es tener la esperanza de los trabajadores, de los técnicos y las enfermeras, de que con la capacitación pues se va a resolver el problema esperado. Si no se resolvió, pues significa que algo estuvo mal, ¿no? Ya la capacitación o realmente los técnicos pues no están desempeñándose en su 100%. Mi pregunta es muy específica. Mi jefe me está diciendo, ¿cómo me aseguras que la capacitación fue adecuada? ¿Ok? Cuando alguien me dice, o alguien nos dice, quiero ver resultados, no va a ser, pues ya no se descompuso. Si ustedes le dicen eso a su jefe, pues va a decir, ok, ¿no? O sea, yo necesito pruebas. Entonces, mi pregunta en este momento es que quiero que piensen cómo le hago yo, por ejemplo, de forma más cuantitativa, más objetiva, decir, mi capacitación al personal médico, médicos y enfermeras, funcionó. ¿Sí? ¿Cómo le hago yo para eso? Toda esta parte es la parte de indicadores cuantitativos para ver cómo funcionan los ingenieros, cómo funcionan las capacitaciones, cómo funcionan los procesos de compra. Todo eso tiene que tenerse de preferencia de forma objetiva y la forma es tener un indicador, un número que me diga, ok, se ha hecho de esta forma y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de esta forma. Entonces, es algo que vamos a ver, pero empiecen a pensar, por ejemplo, es esta tarea para mañana. ¿Cómo yo, ahorita en el tiempo que queda, pónganse en los equipos que escogieron, qué indicadores cuantitativos yo podría, por ejemplo, establecer para este mismo ejemplo? Decir que mi capacitación fue adecuada, pensando en situaciones reales, ¿no? No me voy a poner a hacer un examen a los médicos y enfermeras, por ejemplo, escrito, y menos práctico, porque no hay tiempo, ¿ok? ¿Cuál sería la forma? ¿Cómo le hago para evaluar que mi capacitación fue adecuada? Y otra, por ejemplo, ¿qué información necesito yo recabar para evaluar el desempeño de mis ingenieros biomédicos? Entonces, quiero que se reúnan en equipo y se pongan a ver qué información necesitan recabar y con esa información, qué número o qué indicador generarían para decir, así fue el desempeño del ingeniero y mi capacitación sí funcionó por esto. Yo tengo que dar una plática, entonces nos vemos mañana. La plática es sobre la parte de la mujer y la niña y la ciencia, entonces por si les interesa, pues pueden entrar. Entonces nos vemos mañana. Ok, chicos, hasta luego. Gracias. Gracias. No, Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.